PayPal ha sido una de las acciones o empresas que más ha bajado en precio en los últimos meses, teniendo un descuento bastante considerable, por lo cual se ha comenzado a comentar si es que ya es hora de que esté en un buen precio para poder comprarla, si es que ya es una de las mayores oportunidades que hay actualmente para poder doblar tu dinero y así un montón de comentarios. Por lo cual quería ver cómo está PayPal hoy en día y que comentemos si es que realmente es una buena opción de inversión hoy o no. Así que vamos al video. Es importante que tú sepas que existen páginas como TIKR, Yahoo Finance y otras que te ayudan a sacar información de la empresa para poder analizarlas tanto cualitativa como cuantitativamente. Empresas como PayPal, que es las que estamos viendo en este video, tenemos que analizarlas previamente a decir, oye, quiero comprar o quiero vender o quiero mantener en observación. Tenemos que analizarlas. Y estas páginas nos ayudan con ese fin. Vamos a comenzar viendo Yahoo Finance, que es una página en la cual podemos encontrar sobre temas de acciones, distinta información relevante, así que es muy buena para comenzar a ver de qué se trata la empresa, comenzar a ver si es que cómo están los números y así sucesivamente. Así que primero vemos que tiene un market cap de 64 billones, o sea, es una large cap, es una empresa muy muy grande. Vemos a cuánto está el ratio PE, que siempre es una métrica de valoración que es muy usada, entonces si están usadas siempre es bueno al menos mirarla. Está en 16, que es un poco el promedio del mercado. Vemos que no da dividendo, vemos cuánto ha sido el rango en el que se ha movido. Por ejemplo, llegó a estar $95, lo más bajo ha estado en 56, vemos que hoy día está en 58, entonces está como en el rango más bajo del último año. Entonces aquí podemos ver cómo se ha movido el precio, vemos que estaba aquí en 85, que es, esto es desde enero a la fecha, pero si colocamos un año, vemos que aquí llegó a 91 y según esto llegó a 95 en algún punto, y por lo cual ha bajado bastante. De hecho, si vemos más allá, vemos que en el máximo máximo llegó a $288 y por eso es que se dice que es una de las mejores oportunidades hoy. Así que tenemos que ver, y antes de analizar cualquier empresa o comprar cualquier empresa, siempre tenemos que analizarla y ver por uno mismo si es que realmente es una buena oportunidad, si es que realmente te dan los números o no te dan los números. Entonces, una vez que vemos esto, podemos ir a ver de qué se trata la empresa. Obviamente PayPal seguramente todos lo hemos ocupado en algún momento. Es una empresa que es de medios de pago, te permite hacer transferencias por internet. Y aquí van a encontrar de qué se trata. Entonces, ¿cómo comenzamos a analizar la empresa? Lo primero que yo haría, o lo que siempre intento hacer, es o vamos al informe 10K directamente, que lo buscamos en internet y así lo vamos a encontrar de forma simple, o nos vamos a una página tipo TIKR donde te dan toda la información. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar PayPal. Aquí de nuevo nos van a mostrar cómo se ha movido el precio, pero aquí no nos interesa. Cuando estamos analizando una empresa, tenemos que dejar un poco el precio de lado para centrarnos en los números de la empresa. Vamos a finanzas, vemos, nos fijamos que esté en anual, en dólares, y podemos ver, por ejemplo, cómo han ido creciendo las ventas. Vemos que las ventas van creciendo, eso es importante. Cuando vemos una empresa que ha bajado tanto y es porque quizás las ventas están bajando, porque se está deteriorando como tal, puede ser ahí un poco más peligroso. Pero si vemos que las ventas están subiendo, significa que la empresa sigue siendo una buena empresa. Ahora, ¿por qué está bajando? Puede que haya estado muy sobrevalorada, puede que pasó algo y que los inversionistas se asustaron, pueden haber pasado un montón de situaciones que no necesariamente digan que la empresa está mala hoy en día, sino que simplemente es porque quizás está sobrevalorada y ahora está en un precio justo
y que en relación a cómo está actualmente debería seguir subiendo, pero no significa que sea porque bajó tanto una mala empresa. Entonces vemos que sigue subiendo, está subiendo a tasa, bueno, aquí hasta el 2018-2020 crecía a tasa, bueno, 2021 también creció a tasa en torno al 20%. 2022 bajó bastante el crecimiento a 8,5%. Eso es importante ver cómo se ha ido manteniendo el crecimiento, a qué tasas crece. Después lo otro importante es ya ir viendo los márgenes. Por ejemplo, vemos que su margen bruto, que básicamente ingreso menos costo, es en torno al 40%, 45% en promedio. Vemos que dentro de sus principales costos vamos a tener lo que es investigación y desarrollo, lo cual es perfectamente entendible, dado que es una empresa que tiene que ir innovando muchísimo. Y el beneficio operativo ha ido también creciendo en torno al 20%, pero aquí vemos que el último año fue negativo. ¿Por qué? Podemos ver que aquí llegó a 4.315 y aquí bajó a 4.000 de beneficio operativo, por eso esta es la baja. Pero ahora solo estamos viendo números, no vemos el porqué, todavía no nos centramos en qué está pasando con la empresa, sino temas números. Ahora lo que quiero ver es el beneficio neto. Podemos ver que el margen neto está en torno al 10%, pero bajó bastante respecto a los años anteriores. Ahora estamos viendo el 2022. ¿Cómo podemos acercarnos un poco más a lo que está actualmente? Uno podría colocar acá trimestral y podemos ver cómo ha ido creciendo cada trimestre. Entonces vamos al beneficio. Los últimos 2 trimestres del 2023 ha estado creciendo en torno al 8%. Margen bruto se mantienen iguales. El margen operativo se mantiene en torno al 15%. Ha ido creciendo más el margen operativo este año, eso sí, eso es importante. Si nos vamos al beneficio neto, está en torno al 14%. Entonces podemos ver que si bien la empresa está creciendo menos, tiene márgenes un poco más contraídos, que eso sí hace que la empresa baje. No necesariamente sea una buena o mala empresa. Tenemos que seguir viendo, tenemos que seguir analizando cómo está la empresa en términos de su balance, en términos del flujo efectivo, en términos de valoración. Entonces, vemos que a nivel de ventas y márgenes y utilidades, sí está creciendo menos, sí está teniendo menores márgenes, lo cual puede ser un problema, pero tenemos que ahí ver, o lo que uno podría hacer ahora es irse a algo como las transcripciones o los conference calls que se llaman, y ahí ver qué es lo que dice la directiva en torno a esto. En este video por razones de tiempo no lo vamos a hacer, pero sí que se podría hacer. Lo otro que es importante ver es el tema deuda. ¿Cómo está la deuda? Vamos al tema de la deuda, y lo que hay que hacer es, por ejemplo, comparamos cuánto efectivo tiene con su deuda de largo plazo y su deuda de corto plazo. Entonces vemos que este es el efectivo, esta es la deuda de corto plazo y de largo plazo, y esta es la deuda de corto plazo. Podemos ver que si sumamos deuda de corto plazo, la deuda de largo plazo, y lo comparamos con el efectivo, es bastante similar. Y de hecho ha ido disminuyendo. Aquí disminuyó la deuda, aquí le subió la deuda, pero en verdad tiene un balance bastante saludable en este sentido. O sea, podría pagar prácticamente toda la deuda de largo plazo con su efectivo. No toda, pero casi toda. Entonces, si bien tiene más deuda que efectivo, no está complicada actualmente. Ahora se podría hacer de nuevo un análisis mucho más profundo de esto, ver cuánto interés se está pagando, cómo han ido variando esto, para qué utilizaron la deuda. Son temas importantes que hay que ver cuando uno analiza una empresa. Entonces, en términos de
de deuda está bien, no tenemos grandes problemas en ese sentido. Y uno de los estados que más me fijo cuando analizo una empresa es el estado de flujo efectivo. ¿Por qué? Porque este estado me dice para dónde va el efectivo, cómo lo utilizó la directiva. Entonces, es un estado que nos da mucha información. Y en este sentido, un punto importante que uno podría calcular es lo que se llama free cash flow. ¿Que cómo se hace esto? Tomamos el de operaciones y lo comparamos con los gastos de capital. Podemos ver que tiene un free cash flow positivo y que básicamente cómo se va utilizando. Bueno, han hecho adquisiciones, hay deuda reembolsada. Aquí esto emiten acciones, pero si te fijas, recompran muchas más acciones de las que emiten. Y ahora, eso sí, no dan dividendos. Lo que uno podría hacer un zoom, como ver más en profundidad, a qué se refiere toda esta otra actividades de financiamiento, porque de igual forma es un monto considerable acá. Entonces aquí nos muestra incluso el flujo de caja libre, y este punto acá, que básicamente la resta, esto menos esto, súper simple. Entonces lo que hay que fijarse en qué ocupan el flujo de caja. Ahora, todo esto es un poco más un análisis tanto más cuantitativo, todavía no pasamos a lo que es valoración. Esto después lo vamos a ocupar para valorar la empresa. Es importante primero ver de qué está haciendo la empresa, cómo se está moviendo antes de valorarla. La valoración es lo último que vamos a ver. ¿Por qué? Porque uno puede invertir en una empresa que esté muy barata, pero quizás sea una mala empresa. Entonces, primero hay que ver esto. Obviamente, si esto es un análisis muy por encima que estamos haciendo, entonces se ve esto, pero cuando tú inviertes tendrías que verlo mucho más en profundidad. También hay que analizar tanto la directiva, la parte de qué hace la empresa, cómo lo hace, sus productos, todo lo que es la parte cualitativa, temas, ventajas competitivas, competencia. Así que en este punto solo estamos viendo si realmente lo que nos muestra el precio es una oportunidad para comprar o no es tan así. Entonces, a nivel, si lo vemos así de forma rápida, sí que esta empresa está teniendo resultados que no muestran un porqué a simple vista de la bajada, pero quizás si nos vamos a la valoración ahí veamos con mayor detalle el porqué de la bajada, porque quizás estaba muy sobrevalorada. Entonces, ¿cómo podemos ir a lo que es valoración? La valoración normalmente uno la hace, bueno, páginas como estas te dan una valoración por múltiplo, pero ya te he mencionado en otros videos anteriores, como el que te voy a dejar acá, que se pueden hacer tanto valoraciones por múltiplos como por descuento de flujo de caja. Entonces, esto es más por múltiplo lo que te muestra acá. Entonces, que cualquiera de tanto múltiplo como descuento de flujo de caja te va a servir para valorar empresas. Y vemos que actualmente está en su valoración más baja, con un PE calculado acá en torno a 10, pero si vemos, su PE promedio está en torno a 15. Vimos que en el 2021 había llegado a su máximo, y en el 2021 estaba en torno a un PE, que es la métrica más fácil de ver, o la que más inversionistas ven para poder sacar una valoración por múltiplo y poder comparar de forma rápida. Podemos ver que estaba en un PE en torno a ver, aquí te aparece el máximo, llegó a un PE de 66, que bueno, aquí vemos que está el PE de 66. ¿Qué significa eso? Que llegó a una valoración extremadamente alta, una valoración que, si no se justifica con números y un crecimiento muy grande, sí o sí termina bajando en valoración, porque cumplir una valoración de 66 es extremadamente difícil.
Y si esto lo combinamos con un crecimiento más lento, menores márgenes, ya podemos empezar a hacernos una idea del por qué se contrajo tanto la valoración llegando a estos niveles de hoy. Entonces, ya con esto podemos ver que no necesariamente que haya bajado tanto es una oportunidad de inversión, sino que podemos ver que estaba en una valoración demasiado alta, por lo cual no se justificaba esto y en general, opinión personal, no se justifican estas valoraciones para ninguna empresa a menos que sea una empresa que esté creciendo y que tú sepas que vaya a crecer por muchos años a doble dígito. Entonces, pero es casi imposible. Lo que vemos es que se contrajo la valoración, que podemos ver que está teniendo menores crecimientos, que está teniendo menores márgenes, si bien está saludable la empresa, no es una empresa que vaya a quebrar ni mucho menos, eso es importante de ver, por eso hay que ver la deuda, porque uno podría pensar que está bajando y que se va a ir a quiebra y en verdad no es así, la empresa está saludable, pero tenía una valoración extremadamente alta. Ahora lo que podríamos ver es si es que esta valoración extremadamente, o sea, esta valoración de ahora, da como para tener un buen rendimiento de aquí a los próximos años, y eso lo podemos calcular viendo una valoración en Excel. Lo que vamos a hacer es dejar este video hasta acá. En el siguiente video vamos a hacer la valoración en Excel, vamos a ver cómo son los números de la empresa, si es que PayPal tiene oportunidad para seguir creciendo o no, y en base a esto vamos a decir es una empresa que se puede mantener en observación, que se puede quizás analizar un poco más para comprar, o todo lo que están diciendo en verdad no tiene sentido y lo que hay que hacer es simplemente ver que se contrajo la empresa por un tema de sus fundamentales. Así que nos quedamos hasta acá. Si es que te gustó este video y quieres ver el siguiente, suscríbete para que no te pierdas ningún video como este. Nos vemos.